de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos, vamos a mirar los números de la Intendencia. Sí, porque el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, compareció el martes en la Junta Departamental para explicar la situación financiera de la comuna y las decisiones presupuestales que se han tomado en los últimos meses. Para hablar al respecto vamos a hacer dos entrevistas. Un edil del Partido Nacional, que fue el que justamente convocó a Zunino a la Junta, y un edil del Frente Amplio. Antes de la primera entrevista vamos a escuchar lo que dijo Zunino en la Junta, donde declaró que la situación no es de debilidad, sino que hay una adecuación del presupuesto que descartó traiga consecuencias en recortes de puestos laborales. Vamos a ver lo que decía Zunino y luego vamos a ir a las entrevistas. Tenemos una situación que es estable, que tenemos atrasos importantísimos del gobierno nacional, que venimos gestionándolos con el nuevo gobierno, que esos ascienden a más de 1.000 millones de pesos, que tenemos también un sesgo en las contribuciones y en el sistema de transferencias y que ha habido un mecanismo permanente de intento de ahogo financiero, que eso lleva a que hoy tengamos que hacer algunas adecuaciones que efectivamente es las que hemos planteado, y eso no tiene que ver con una situación de debilidad, sino con una situación de gestión para que efectivamente el sistema y los mecanismos y compromisos de pagos que se asumen efectivamente se puedan pagar como hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Adecuación presupuestal es sinónimo de recortes? No, adecuación presupuestal es sinónimo de adecuación. ¿Y se recortan presupuesto y ahí se sacan puestos de trabajo o no es correcto esta determinación? No, tendrías que ver cuál es el grado de encadenamiento en cada caso, pero en realidad no hay ninguna afectación sobre los puestos de trabajo. Para hablar de este tema, el primero que vamos a recibir es al edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, que fue el que convocó a Zunino a la Junta. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué le parecieron las explicaciones que dio el intendente respecto a la situación presupuestal y a esta adecuación que se haría del presupuesto? Lo primero es que no tuvimos información. Nosotros convocamos al intendente para tener números y los números no se dieron. A 3 meses de cerrado el ejercicio, el 31 de diciembre del año pasado, no tuvimos los números. Nosotros le pedimos, queríamos saber cuánto habían sido los ingresos por concepto de ingresos propios de origen departamental, aportes del gobierno nacional, cuánto habían sido los egresos y cuál había sido el balance. Si había habido superávit y o si había habido déficit. Nos dijeron que todavía no estaba cerrado, que había tiempo y que eso llevaba un tiempo y que la Constitución marcaba un tiempo. La Constitución es del 67, cuando no había Excel y cuando no había computadora. Hoy tenemos la posibilidad de tocar poco menos que un botón y te salen los números. Y más, nos llamó la atención porque nos decían cuánto se había pagado en estos 3 meses de multas por infracciones de tránsito. O sea, eso tocando un botón lo podían saber. Los números de hace 3 meses no nos quisieron dar. Entonces, cuando vos no querés dar los números, usás una serie de eufemismos desde noviembre del año pasado, diciendo que hay una situación delicada, pero que no genera problemas en la Intendencia. Cuando hablas con eufemismos como consolidación fiscal, que todos sabemos lo que tiene que ver desde el gobierno pasado o en los anteriores, que es sinónimo de ajuste fiscal, y tenés por otro lado comunicados que ha pasado con el Departamento de Cultura, incluso con TV Ciudad, donde ha habido un comunicado de los trabajadores que hay 70 puestos en juego, fuente de trabajo, parece que no es la realidad. Y para lo que lo citamos, que era llevar los números no los dieron. Lo que sí hizo el intendente fue lo mismo que vimos ahí en el tape. Yo digo que el intendente ha pasado por 3 etapas o 3 fases. Primero la negación, después la aceptación y después la justificación. Justifica los problemas de manejo financiero de la intendencia echándole la culpa a otros. Algo muy común en las autoridades municipales, departamentales. Lo hacen con la basura. La culpa primero la tenía DEOM, otros periodos, después lo tenía el consumismo, después lo tenía los vecinos y ahora es la gente en situación de calle. La Intendencia no asume su responsabilidad. ¿Y cuál es el diagnóstico de ustedes, a falta de esta información que decís que faltó sobre la situación financiera de la Intendencia? Es muy delicada. Nosotros hemos estado haciendo averiguaciones sin comprometer obviamente a las fuentes, pero proveedores en el año pasado nos decían que se habían diferido los pagos. No había una cesación de pagos, pero sí había un diferimiento de 90 a 180 días con todos esos perjuicios que trae para los empresarios que tienen una planificación. Directores de servicios nos decían, mirá, yo tenía un presupuesto anual de 21 millones de pesos. ¿Cuál era el componente? Eran 11 millones de un presupuesto y 10 millones de una partida de refuerzo.
Bueno, me sacaron la partida, o sea, 10 millones, y de los 11 millones me dejaron en 8. Si eran 21 millones para todo el año y te quedaste en 8, vas a tener problemas de funcionamiento y de prestar servicios. Y lo mismo ha pasado el año pasado. Dijeron que tenía que ver con una reorganización en los contratos de los motocarros, pero sobre el fin del año pasado se sintió y la población sintió que hubo una falta en ese servicio, que es el que permite suplir las falencias en materia de limpieza que tiene la Intendencia de Montevideo. Y esto que decía Zunino de la adecuación, que aparte te vi que lo miraste como con una sonrisa, ¿qué es la adecuación? La adecuación es a tratar de lo que haría cualquiera frente a menores ingresos o una situación. Menores ingresos no, porque la Intendencia en 2023 tuvo mayores ingresos. El tema es que cuando no te queda plata, cuando tenés un problema de liquidez por una mala administración, llega un momento que, como en tu casa, si no tenés que pagar las cuentas, tenés que optar o difiero esto o a una calecita o para el próximo mes tengo que recortar. Y cuando te dicen, no, estamos ajustando servicios, estamos reorganizándolo, ustedes saben que cuando los gobernantes dicen eso... Vos decís que es un eufemismo. Es un eufemismo, sí, claramente es un eufemismo. Claramente es un eufemismo, lo mismo que no dar los números. Tenés los números. Lo que pasa es que yo entiendo que capaz que como viene una campaña electoral, no es bueno decir que tengo un déficit que ya se arrastra de varios ejercicios por una mala administración y que el déficit no solo es numérico, también tiene que ver con los servicios que presta la Intendencia de Montevideo y que todos los ciudadanos que viven en la capital o que disfrutan de la capital o que vienen a la capital ven los problemas en los servicios, tanto en limpieza, movilidad, etc. Ahora, ¿qué relevancia le das vos a lo que se ha planteado por parte de la Intendencia? Por un lado, entiendo que hay una discusión a propósito de si hubo o no hubo un ahogo financiero, se habla del Fondo Metropolitano, pero es una discusión que más o menos ya hemos dado, pero lo otro que mencionan es algo parecido a lo que vos te quejás del diferimiento de pagos a los proveedores, y es que el gobierno nacional está en deuda con la Intendencia por montos que son, por algunos números que hemos conocido, similares, en algún caso superiores, al propio déficit que tuvo la Intendencia en el último año. Sí, eso es verdad, eso es un tema que hay que ordenarlo y hay que corregirlo, pero cuando te decís de ahogo financiero parece que el gobierno anterior dijo no pago, y con esa posición te quiero ahogar. El problema es que los números que dijeron sí son la deuda de los últimos 4 años, pero esos padrones, hay padrones que vienen sin pagar hace 30 años, en algunos casos porque hay una disputa en quién es el propietario. O hay otros, por ejemplo, como hacía mención a edificios emblemáticos, como es la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, no es que no pagó el último directorio de Antel y eso fue una orden expresa del Poder Ejecutivo para ahogar a la Intendencia de Montevideo. No viene pagando desde que se construyó. Entonces, por eso te decía... ¿Tienen estimado cuánto sería la parte de la deuda original de este último No, porque no nos dieron los números, nos dieron los últimos 4 años y por lo menos 5 señores ediles hicieron esa pregunta y no nos dieron los números. Entonces, por eso iba al eufemismo tanto en cuanto a las justificaciones como en no dar la información. Algo que ha sido una constante de esta administración, el retasear la información y el ocultar los números. Lo único que tengo que reconocer de la sesión pasada es que por primera vez en 4 años un intendente fue a la Junta Departamental a dar explicaciones, algo que no había ocurrido en los 4 años anteriores. Respecto a la situación de TV Ciudad, que generó mucha discusión en los últimos días, y la situación de los puestos de trabajo, Zunino decía que no se van a perder puestos de trabajo, ¿vos pudiste pasar en limpio? ¿Cuál es la situación? Mirá, no lo tenemos claro, y lo que sí creemos que lo que están planteando los trabajadores debe ser la realidad, porque si no, no harían un tema así. Lo que se nos explicó por parte de la directora de Cultura es que lo que se iba a tratar es de que muchas producciones que se hacen en exteriores, no en el exterior, sino en exteriores, pasarán a piso, con eso reducir un poco costos y que algunas personas que estaban contratadas, que tenían básicamente con esas producciones en exteriores, no siguieran trabajando o tuvieran un diferimiento. Eso fue lo que se nos explicó por parte de la directora de Cultura como justificación al planteo que habían hecho los trabajadores. ¿Coincidís con la postura de Martín Lema de que hay que cerrarlo? Hay que buscar una reorganización, yo creo que hay que achicarlo y que hay otras prioridades en este momento. A veces cuando tú tenés que optar, como en tu casa, tenés que hacer prioridades. Siempre se dice por parte de los integrantes del Frente Amplio aquella frase de Tabaré Vázquez: entre un vaso de leche y un pozo, prefiero el vaso de leche. Y bueno, yo digo que entre tapar un pozo y TV Ciudad, prefiero tapar un pozo o levantar la mugre de un contenedor. Lema, creo que hay otras prioridades en este momento. Lema decía que los trabajadores serían reorganizados. El problema es que muchos de esos trabajadores no son
funcionarios de la Intendencia. Son La mayoría hoy contratados. sí, porque el fideicomiso lo que ahí se ha estado haciendo durante muchos años es que aquellos trabajadores que eran estables y que tenían determinada antigüedad se fueron presupuestando. Eso comenzó en la administración Martínez y se continuó en la administración Cose. Capaz que los últimos que entraron o capaz que los que tienen determinada menor antigüedad, sí, bueno, y habrá que contemplar esas situaciones. Pero la mayoría de los funcionarios, sobre todo los técnicos, sí tienen... se han ido presupuestando, han pasado del fideicomiso a una presupuestación. Se conocieron los primeros sondeos de cómo vienen rankeando las distintas opciones que compiten por el gobierno departamental. ¿Qué impresión tenés en Me relación parece que es una buena impresión, una diferencia de 9 puntos cuando no comenzó la campaña, cuando terminamos con una diferencia de casi 20, y si miramos candidato a candidato, nuestro candidato Martín Lema es el que recoge mayor cantidad de votaciones o de intenciones de voto, creo que es un buen aliciente para el puntapié inicial de la campaña, cuando faltan, creo que son 58 días para que estemos nuevamente votando. ¿Qué le parece la intervención del zoológico por parte de la Intendencia y la situación que se ha generado, según la propia Intendencia, con faltantes de dinero, una auditoría patrimonial, porque hay también problemas con la cantidad de animales? Hay enfrentamiento entre los funcionarios respecto a cómo tratar a los animales. ¿Cuál es la situación que ustedes ven? Mirá, yo soy vecino del zoológico hace 15 años, tiene mi hija, sí, 15 años, porque vivía a media cuadra. Ha habido un cambio en el zoológico. Yo estuve en contacto con los funcionarios al principio de esta gestión, como tú decías en el informe. Había un modelo que era el modelo Martínez, que era más tipo de reserva y de reproducción de animales autóctonos, incluso que además de con la Universidad de la República había un convenio con la Universidad de Brasil, creo que era de San Pablo, para estimular eso, y se había hecho una reforma para hacer mucho más amigable la vida de los animales ahí, y era un buen proyecto. Eso tenía 2 etapas, la primera se había hecho y faltaba toda la parte de atrás del zoológico. Cuando asumió la administración Cose, se cambió el modelo. De Parque de la Amistad fue lo que fue teniendo más, y hoy es una gran plaza con distintos sectores, pero la parte vinculada a los animales no ocurrió. Cuando ese traslado, ese cambio, por ejemplo, había que trasladar los ciervos, que son animales muy delicados, muy sensibles, muy estresantes, que a veces los mirás, los tocas y por el estrés fallecen, y todo lo que fue el traslado de Villa Dolores al Parque de Locó, creo que si no me equivoco murieron 4 ciervos, y hubo unas fuertes discusiones entre el equipo técnico y la parte administrativa por las presiones que les ejercían los equipos técnicos para la apertura, que tenían que estar fuera de esos. También se vendieron animales, y algunos animales fueron a otros lugares de la Intendencia que no eran adecuados para su alojamiento, por llamarle de una forma. Vas a ser candidato a alcalde del municipio CH, una alcaldía o un municipio que está en este momento liderado por Matilde Antía. ¿Por dónde van a ir los énfasis tuyos como candidato? ¿Qué se va a diferenciar de la gestión que hoy en definitiva está en manos del Partido Nacional también? Como ustedes saben, yo he sido 10 años edil, electo en el 2015 y reelecto en el 2020. Toda esa experiencia de haber recorrido todo Montevideo, de conocer la problemática, de haber propuesto muchas soluciones, hoy la quiero volcar a mi barrio, a mi municipio. Como te decía, en Villa Dolores vivo hace 15 años, en el municipio casi 30. Y bueno, creo que el municipio merece un salto de calidad. Hay una buena base, pero merecemos un salto de calidad, hacer más disfrutable primero el barrio, después el municipio, para cambiar junto a Martín Lema la ciudad de Montevideo. Yo concibo de otra forma el rol del alcalde. El rol del alcalde no se tiene que circunscribir a sus competencias, que son X, sino tiene que ser un articulador, el primer vecino, el ponerse al frente de los problemas, sea con el organismo que sea, para solucionar los problemas. Te pongo un ejemplo claro. El tema de las picadas, tanto en Punta Carretas como en Quibón. Hay un problema de las picadas. ¿Es responsabilidad del municipio? No, pero tenemos que trabajar con UNACEF, con Metediera, perdón, esto no es fácil el apellido, para tratar de buscar una solución a eso. Bueno, eso es la articulación política que entre los distintos organismos, los distintos gobernantes, para llevar soluciones a los vecinos y a los pobladores de Montevideo. Bien, Javier Barrios Joven, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Muy Muy amable, gracias.